Luego que hubo hablado Jesús, un fariseo le rogó que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Y el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Era una tradición de los escribas, era una tradición de los fariseos que se perpetuó como una tradición rabínica después el lavado de manos. Tengo aquí un tratado judío que se llama la Mishnah y que juntamente con los 24 libros del Antiguo Testamento, llamados la Tanaj, y juntamente con el Talmud, son las fuentes de la autoridad para la religión judía, es decir, la Biblia en Antiguo Testamento, y en la práctica y en la interpretación también la Mishnah y el Talmud cumplen un papel fundamental en el judaísmo ortodoxo. Entre los muchos tratados que componen la Mishnah, tenemos este tratado que se llama Yadayim, de Yad, mano, entonces en realidad la traducción sería manos, y que entre otros tratados nos habla de las purificaciones. Por ejemplo, se atribuye a Salomón la norma de purificar las manos antes de tocar los alimentos. No hay ninguna escritura que así lo diga, es una atribución que a principios del siglo I de nuestra era, con Rabbi Shammai, quedó establecida como una de las 18 bendiciones en donde se enumera que las manos deben ser lavadas antes de tocar una ofrenda. De ahí se extendió al rito de purificación de las manos, también a la ingesta de los alimentos, aunque no fuesen ofrendas sagradas. Aquí tenemos en este tratado, Yadayim, 4 capítulos. El que habla de el agua mínima que se puede usar, qué tipo de recipientes y qué tipo de personas pueden verter el agua. El capítulo 2 que habla del contacto del agua con las manos, con el agua que cae de arriba hacia abajo, con la que se toca con el pan. El tercer capítulo es las causas de impureza de las manos. Y el cuarto, las decisiones tomadas por la escuela de Yavne, cuando Eleazar ben Azarías discutió con otros rabinos si Eclesiastés y Cantares eran libros, nosotros diríamos canónicos. El giro judío para decir eso es libros que manchan las manos. Voy a leer algunos rengloncitos, no quiero cansarles, es un poco largo, solo unos renglones, para que conozcamos el contexto del susto del fariseo ante Jesús que no se lava las manos, y para que podamos comprender mejor cuál es la postura de Jesús, pasando por alto todas estas reglas que sí están posteriormente plasmadas en la Mishnah, en su tiempo eran orales, pero que no están en las escrituras. Un cuarto de loj de agua, bueno, eso es como una octava de un litro, un cuarto de loj de agua se ha de echar al menos, o sea, lo mínimo que hay que echar para purificar las manos. Las manos, sin embargo, requieren 2 lavados. En el primer lavado, el agua que cae sobre las manos, a su vez se vuelve impura. Para eliminar esa agua impura se necesita un segundo rociado, que enjuague la mano hasta la muñeca. Si en el primer rociado no alcanza el agua, no se puede añadir más. Se ha de comenzar uno desde secar las manos y otra vez empezar. Me detengo un momento para comentar que en las leyes levíticas
se hace una diferencia entre lo que es limpio y lo que es impuro. Algo de esto ya hemos comentado, que el objetivo era originalmente a partir de la experiencia de cómo evitar enfermedades. Es decir, serían textos bíblicos más relacionados con lo profiláctico, lo higiénico, que con lo espiritual. Sin embargo, al paso del tiempo, ese valor de la salud se va perdiendo, se le deja un valor meramente espiritual y además se llena de una serie de interpretaciones. Sobre todo la rama farisaica es la que hace toda esta transmisión de tradiciones y de, perdón, el pleonasmo, y de plasmación de estos textos. En cada mandato de la ley hay muchas sutilezas, variantes, posibilidades, dilemas que hay que contemplar para saber si lo estamos cumpliendo o no, o de qué manera lo tendríamos que cumplir. Es como si, para poner ejemplos sencillos y contemporáneos, dijéramos, ¿y cómo debemos orar? Y entonces hiciéramos un tratado, se llamara de la oración, donde dijéramos, bueno, es que para orar hay que ponerse de pie. Y otro diría, no, el maestro, el rabino fulano de tal dijo que no, que hay que hincarse. Ah, muy bien, hay que hincarse, pero ¿cómo? ¿Hincarse con la espalda recta y las rodillas dobladas o hincarse recargado sobre una silla o sobre un reclinatorio o hincarse con los codos hasta el piso o postrarse con las manos extendidas y la frente en el suelo? ¿Hay que orar con los ojos cerrados o con los ojos abiertos? ¿Cómo tendríamos que cantar los cantos? ¿Parados o sentados? ¿Es una falta de respeto cantarlas sentados? Bueno, si la persona está paralítica en una silla de ruedas, pues puede cantarlo sentado. Si la persona es muy anciana, pues puede cantarlo sentado. Pues si es un niño de pecho, pues puede cantarlos acostado. ¿Sí me explico? O sea, todas estos detalles que hay que imaginar de cuándo una cosa, cómo se debe hacer, si se puede hacer, quién la puede hacer, cómo no la puede hacer. Y entonces por eso es un libro tan extenso, no sé si tanto como la Biblia, por lo pronto el Talmud es mucho más extenso que la Misná y mucho más extenso que la Biblia, en todas esas reglas y historias que completan la interpretación. Dice, se pueden rociar las manos con cualquier recipiente, incluso con recipientes hechos de estiércol o de piedra o de barro. Pero no se puede hacer el rociado de las manos sirviéndose de un recipiente roto, ni con el cuenco de las manos, porque esa agua no se puede ya santificar. Si el agua no es servible para bebida de los animales y se encuentra en un recipiente, no es servible. Sin embargo, si se encuentra en el suelo, es servible. Todos son aptos para echar agua sobre las manos, incluso un sordomudo, un idiota o un menor. Incluso un mono puede rociar con agua las manos. Claro, hay otro rabí que dice, no, ni los menores ni los monos. Bueno, entonces en esta idea de lo limpio y lo impuro, hay que entender que, por ejemplo, un cadáver, especialmente un cadáver de un animal que de por sí ya era impuro, un leproso, una mujer menstruando, son impuros, con impureza originante, es decir, ellos transmiten la impureza porque son impuros, están impuros. Quien toca al cadáver, o quien toca a la mujer, o quien toca al leproso, está impuro en primer grado. Es decir, el leproso es originante, el que lo tocó es impuro en primer grado. Por eso es que no se permite que una mujer pueda tocar el rollo de la ley. Y tampoco un rabino saluda de mano a las mujeres, puesto que él no puede saber si una mujer está en el periodo de la menstruación y es entendible que de saludarla quedaría impuro con impureza de primer grado. Si yo saludo, toco a alguien con impureza de primer grado, entonces yo contraigo una impureza de segundo grado. Y si
teniendo una de segundo grado, alguien a la vez me saluda, me toca, él contrae una impureza de tercer grado. Esto pues vuelve muy complejas las reglas sobre el asunto, ¿no? Por supuesto no las vamos a leer todas. En los siguientes capítulos, curiosamente se habla de que las escrituras manchan las manos, las escrituras santas. Uno diría, ¿cómo? ¿No sería más entendible que las escrituras santifiquen las manos? Sí, es correcto, pero las manchan con impureza de segundo grado en el sentido de que si yo he tocado algo santo y después toco algo impuro, estaría faltando al respeto a las escrituras. Recuerden ustedes que comer de una ofrenda sin haberse lavado las manos sería profanar la ofrenda, quitarle lo santo, puesto que yo soy una persona impura. Ahora vamos a verlo en sentido inverso. Tocar algo santo y luego tocar algo impuro es faltar el respeto a lo santo. Por eso, por ejemplo, en Levítico capítulo 16, se ve que el sumo sacerdote se lava, se baña y entonces se pone las vestiduras sacerdotales, realiza el sacrificio del día de la expiación, del día del perdón, toma la sangre y con ella entra al lugar santísimo, coloca la sangre sobre la tapa del arca, el propiciatorio, y luego sale del lugar santísimo otra vez hacia el altar, hacia la realización de otro sacrificio, pero tiene que volver a bañarse, tiene que volver a lavarse. Entonces hay un lavamiento para tocar lo santo y hay un lavamiento después de haber tocado lo santo. En ese sentido, los rabinos llamaron a las escrituras libros que manchan las manos, el equivalente de lo que nosotros les llamaríamos libros canónicos. No les leo, pero sí les cuento así en resumen, los capítulos 3 y 4 del Tratado Yadayim. Se trata de que los rabinos en Yavne están discutiendo alrededor del año 100 después de Cristo, si por ejemplo algunos libros deben ser considerados de inspiración divina, los libros de Crónicas, el libro de Ezequiel, y especialmente las discusiones se centran en torno al Eclesiastés, porque parece un libro pesimista en el que, hablando de la muerte y de lo que pasa debajo del sol, le sucede lo mismo al hombre que al animal, al justo que al injusto, al pobre que al rico. Parece no tener sentido en la vida, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el libro de El Cantar de los Cantares, que visto sin las alegorías, es un tratado erótico, es un poema de amor de una pareja. De manera metafórica se describe desde los conflictos, el acercamiento, el enamoramiento y la intimidad misma. Entonces ellos dicen, bueno, ¿por qué estos libros tendrían que ser sagrados? Finalmente, la conclusión de los rabinos es que Eclesiastés mancha las manos, es decir, sí es sagrado. Y Rabí Akiva, uno de los más importantes líderes de la escuela de Yavne, dice, sí, el Cantar de los Cantares es el más inspirado de todos los libros, porque en él se expresa, y usa ya la interpretación alegórica, se expresa el amor de Dios por su pueblo, el matrimonio de Dios con Israel. Y entonces si Dios entregó un libro santo a Israel, el más santo de todos es el Cantar de los Cantares, que es por tanto un libro que mancha las manos. Bueno, en este contexto, Jesús llega a comer a la casa de un fariseo y, como decíamos ya, Jesús comienza a comer sin lavarse las manos. El fariseo lo mira horrorizado y Jesús le reprende, sabiendo lo que piensa. Le habla directamente, verso 39 de Lucas 11, 39, el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Está hablando aquí de algunos recipientes, podría ser un cántaro, podría ser una olla, podría ser un vaso, que nosotros viésemos muy limpiecito por fuera,
muy lavadito, muy pintadito, muy adornadito, pero que por dentro estuviera sucio. Y bueno, esto hace alusión a que entendemos que Dios debe ser adorado desde nuestro corazón, no desde fuera. No nos interesan las formas. Las formas no son lo más importante. Hace rato decíamos de si se puede orar parado o hincado, hincado de qué manera. Y así, ya habíamos comentado que hay muchas congregaciones en donde todo el énfasis se pone en la manera de vestir. Yo recuerdo, recién habíamos recibido el Espíritu Santo y nos habían ya corrido de una iglesia de cuyo nombre sí me acuerdo, pero no me quiero acordar. Nos reuníamos en mi casa cuando, pues abiertos a la invitación para que vinieran a predicar hermanos que considerábamos que eran fervorosos, que estaban en alguna iglesia donde se predicaba el avivamiento. Y entonces nos llevamos una sorpresa porque algunas hermanas misioneras que venían de Guatemala y que llegaron a predicar con nosotros, todo el énfasis estaba puesto en que las mujeres no llevaran pantalones, en que las mujeres no se pintaran, en que las mujeres se pusieran el velo. Y todo el énfasis, digo, era que en eso consistía la santidad. Recuerdo un hermano evangelista de Veracruz que regañaba al hermano que estuviera sentado y cruzara la pierna. Y decía, hermano, eso es irreverencia. Interrumpía su predicación para decirte que no cruzaras la pierna. Y bueno, como eso, algunos enseñaban que ir al cine era pecado. Y si alguien iba al cine, pues se sentía culpable y que si en ese momento era el rapto y venía Cristo, él se iba a quedar ahí en el cine, ¿no? Y cuando tú preguntabas, bueno, pero ¿y por qué es pecado ir al cine? Pues es que el Salmo 1 dice que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, eso significa ¿qué quiere decir? Que no sabes quién se sentó antes. Un poco como esto de las doctrinas de las maldiciones generacionales, ¿no? Que llegan al extremo y absurdo de decir que no hay que adoptar niños porque no sabes qué maldiciones generacionales traiga. Bueno, si no hay que sentarse en una silla porque a lo mejor se sentó antes un escarnecedor, por favor en el metro viaje parado y en los peceros también. No sé cómo le va a hacer. Pero, bueno, nosotros acabábamos de experimentar esa transformación interior del bautismo con el Espíritu Santo y realmente nos desorientaba mucho que personas a las que de momento veíamos más maduras que nosotros pusieran ese tipo de énfasis. Gracias a Dios creo que nunca nos quedamos atorados allí, pero es solo un ejemplo de cómo podemos llegar a dejar de lado la importancia de lo que está dentro para enfatizar lo que está afuera. No es que sea malo arreglarse. Hay grupos, sobre todo de origen norteamericano, donde andar bien con un buen corte de pelo hace falta, pero andar con un buen corte de pelo, ¿cómo se llama el estilo del casquete, ¿verdad? Un buen traje, una buena corbata, parece ser una persona decente. Y en muchas iglesias, por supuesto hay que ir lo mejor posible al culto porque es como una fiesta, pero a veces se va al extremo de vestirse como para presumir, de que llegue a importar el tipo de vestido, de abrigo, de automóvil con el que llegas a la iglesia. Y entonces se vuelve como una especie de club social donde la crema innata, los ricos, forman una especie de élite
que no se lleva bien con los demás. Y por supuesto el nuevo, el pobre, el desarrapado, a ese nadie le hace caso, nadie le hace la plática, obvio nadie lo invita a cenar, no tiene amigos, y entonces la iglesia es un clubcito. Yo conozco hermanos que se quejan de la iglesia en la que están. Es que no estoy de acuerdo con esto que se hace, con esto que hace el pastor, con esto que predican, ¿y por qué no te sales? No, pues no. ¿Y saben por qué no se salen? No porque sean fieles y porque tengan la visión de que hay que luchar para mejorar las cosas, sino porque ahí están sus amigos, porque ahí está su círculo social, porque no pueden dejar esa convivencia a la que van mucho más que para adorar a Dios. Y déjenme decirles que hay el caso, y es real y es triste, de iglesias que crecieron mucho con el respaldo de ciertos funcionarios públicos, de cierto partido político, y en esa iglesia se hacían desfiles de moda, desfiles de belleza. Y muchas de las mujeres, y eso me consta, se iban a tratamientos de blanqueamiento de la piel y de cirugía de la nariz y de todo lo que se pudiera, liposucción y demás, para estar a la altura de las bonitas, de las ricas, que formaban el clubcito de la élite de esa iglesia, ¿no? Entonces, cuando ponemos este énfasis en las cosas por fuera, estamos olvidando qué cosa es lo sagrado. Ponemos reglas y reglas y más reglas. Y no entendemos qué pide Dios de nuestro corazón. Hay gente que se enoja o que está dispuesta a correr al pastor cuando a una de las reglas de como siempre se han hecho las cosas se infringe. Pero no se dan cuenta que ellos son carnales, que están dispuestos a pelear, que estarían dispuestos a golpear, que estarían dispuestos a ir a pleitos legales. No pueden ver su corazón, no pueden ver que son carnales. Y si el pastor les llamara y les dijera, hermanos, que mire, usted es carnal, usted es rebelde, no lo aceptarían, no lo podrían ver, no hay manera de convencerlos. Estamos olvidando en qué consiste lo sagrado en el cristianismo. En el cristianismo ya no es una dualidad entre hay ciertas cosas sagradas y cosas que no son sagradas. Ya dijimos que no se trata de ciertos días, de ciertos lugares, de ciertos objetos, sino que la santidad invade nuestra vida toda, porque Cristo es el Señor de nuestra vida y de todo lo que somos, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo y donde quiera que estamos, Dios habita en nosotros. Dios omnipresente está en nosotros. Entonces, este entendimiento de que no tenemos que apartarnos del mundo, porque no es que acá está lo santo y allá está el mundo y yo tengo que apartarme del mundo, como los que se habían enclaustrado en monasterios o los solitarios ermitaños que se habían ido a vivir a la montaña. No se trata de salir del mundo. Decía Jesús, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si estamos en el mundo, tenemos que comprometernos con la existencia, con el sufrimiento del mundo para llevarle el Evangelio. De tal manera que al penetrar en la existencia entendemos que no está Dios por acá y el mundo por allá, sino que Dios está en el mundo, Dios apareció en el mundo cuando Jesús nació, Jesús murió por amor al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. En este estar en el mundo y penetrar más en la existencia, tenemos que ser muy conscientes de la realidad. Y al hablar de la realidad, quiero reiterar lo que hemos estado diciendo de alguna manera acerca de la circunstancia de la pandemia, porque no deja de haber desorientación, no deja de haber doctrinas que quieren hacernos suponer
que a nosotros no nos puede pasar nada. Pero déjeme decirle que aunque en algunos lugares del país hemos iniciado una nueva etapa llamada en el semáforo anaranjado, no significa que podamos bajar la guardia en cuanto a las precauciones, en cuanto a los cuidados que hemos de tener. Ciertamente hay un aplanamiento de la curva, pero ¿qué quiere decir eso? Porque sobre todo a partir del mes de junio, del inicio del mes de junio, vemos que muchas personas salieron pensando que pues sí, ya se acabó la cuarentena, ya puede uno salir a hacer una vida normal, y no es exactamente así. Mire, el promedio de la semana fue de 5,000 contagiados diarios. Apenas el viernes fue un poco más de 4,000, pero entre 4,000 y 5,000 contagiados diariamente. Un promedio de entre 400 y 500 muertos diariamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted no puede salir como si nada o hacer su vida sin las precauciones que usted ya conoce. Porque esos 5,000 contagiados van a contagiar a otros y esos a otros, y de esos 5,000 contagiados diarios, ¿cuándo le tocará a usted? Desgraciadamente, no solo son números. Nuestra hermana Areli, cuando nos dio los saludos, también nos comentó de algunos hermanos que han mejorado, pero de otros hermanos que están enfermos y de otros hermanos que han muerto. Y hemos sabido de familias donde varios de los miembros se han enfermado o varios de los miembros han muerto. Por eso tenemos que seguir siendo muy cuidadosos. Si a eso le añadimos muchos hermanos enfermos de otras enfermedades que no necesariamente son el coronavirus, pero que para el caso también están sufriendo esta sensación de Jeremías cuando siente que Dios lo ha abandonado, de Job cuando maldice el día en que nació, de Jesús cuando en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es una sensación del profeta, es una sensación del hombre que está en la prueba. Sabemos que Dios no nos ha abandonado, lo sabemos, pero ¿qué sentimos? Lo que sentimos es otra cosa. Lo que sentimos es que Dios nos ha abandonado. Por eso es tan importante que no nos quedemos en la religión legalista, en la de reglas, en la de las cosas de afuera, en la de la manera de vestir, en la de ser una persona decente o en la de andar echando aceite, decretos y proclamaciones, porque cuando venga la prueba, nada de eso nos va a servir. Cuando estamos ya en la terrible prueba, en la enfermedad, frente a la muerte, no viéndola desde lejos que le pasó a alguien, sino que me está pasando a mí. Entonces la religión exterior, la religión legalista, la religión confiada en nuestra propia bondad, en la manera en que siempre hemos hecho las cosas, no sirve para nada. Necesitamos una realidad, una experiencia profunda con Cristo frente a esta sensación que al mismo tiempo que se da, esta sensación, repito, de ¿para qué nací? Mejor no hubiera nacido. Esta sensación de Dios no me oye, me ha abandonado, tiene que darse a la par y paradójicamente de otra sensación. La sensación de que a pesar de todo hay una paz. A pesar de todo hay una esperanza. A pesar de mi desaliento permanece un amor hacia Dios. Es curioso, pero los sentimientos de mi alma pueden estar allí a la par de los sentimientos de mi espíritu. Por eso puedo estar angustiado, desalentado, atribulado y al mismo tiempo siento una paz. Al mismo tiempo algo en medio de este gran dolor me da una esperanza. Entonces por eso les pido que tengamos cuidado, que no sigamos pensando que todo es mentira, que ya pasó esto de la infección. No, en México la tasa de letalidad es muy alta. En el mundo está
promedio de 5%, en México es prácticamente 12% de muertos de personas que se han contagiado. Es mucho, es más elevada. Entonces, ¿por qué se dice que la curva se ha aplanado? Bueno, porque gracias a Dios tenemos de un día para otro un contagio que aumenta en 3, en 4%. Pero antes teníamos un aumento de 20%, de 50%. Por eso ya no tenemos un porcentaje así. Entonces, en términos relativos, el porcentaje de contagios ha disminuido y se está manteniendo en un 3-4%. A eso se llama aplanar la curva. Pero en términos absolutos, la cantidad de personas enfermas y la cantidad de personas muertas es mucho mayor a la del 27 de febrero y todo marzo en que inició este problema. Entonces, tengamos cuidado, pero también recibamos consolación. Yo quiero leer un pasaje, voy a seguir en Lucas, pero quiero leer un pasaje de Romanos que nos da mucha esperanza y consuelo cuando estamos enfermos, cuando estamos sintiendo la muerte, cuando alguien a quien amamos está sufriendo, cuando alguien a quien amamos le vemos ya cercano a la muerte y no podemos hacer nada. ¿Qué nos dice Romanos 8? Tengo aquí en la mesa la Biblia de Gutenberg y tengo aquí en la mano la Biblia Palabra de Dios para Todos. La Biblia en sus diferentes versiones nos ha sido siempre un consuelo. Gracias a Dios por la Biblia. Detrás mío están viendo ustedes una página de la Biblia de Gutenberg, el primer libro impreso en la historia. Fue precisamente la Biblia que Johannes Gutenberg quiso imprimir en una imprenta parecida a la que tenemos a escala aquí y que se llamó de 42 líneas. Es la versión Vulgata Latina, que durante o desde el siglo IV hasta el siglo X de la era cristiana sirvió para que miles y miles de personas conocieran la palabra de Dios. Una versión excelente, el Antiguo Testamento tomada desde el hebreo. Esta Biblia es, en cuanto a su letra, exactamente igual a las formas de la letra manuscrita. Si usted ve la Biblia gigante manuscrita de Maguncia, de donde se tomó este modelo, va a decir cuál es la impresa y cuál es la manuscrita. Porque Gutenberg y Peter Schoeffer diseñaron en plomo, en aleaciones metálicas, estos tipos móviles, igualitos a las letras dibujadas por los monjes copistas. De tal manera que en sus inicios una Biblia impresa no se distinguía en nada en cuanto a la belleza y calidad de una Biblia manuscrita. La diferencia era que en lo que el monje más rápido podía hacer una Biblia, 5 años, 10 años, Gutenberg en 4 años había impreso 1000 Biblias, ¿no? Entonces, eso abarataba los costos, fue la revolución del milenio, fue lo que permitió que la reforma se afirmara y que hoy sea posible que todos tengamos una Biblia en nuestras manos. Si fuera toda la Biblia fuera manuscrita, no tendríamos la mayoría de nosotros una Biblia. Ni siquiera sabríamos leer ni escribir. Pero gracias a que la Biblia fue el primer libro impreso y gracias a que la Reforma usó este descubrimiento para que cada creyente tuviera una Biblia en su mano, es que ahora nosotros en todos los países sabemos leer y escribir y que además podemos tener por poco dinero una Biblia en nuestras manos. Esta versión se imprimía, todo lo que vean en negro es lo que salía de esta maquinita que aquí se cierra esto, se aprieta contra el papel y se imprime todas las letritas negras. Pero se dejaban los espacios, como el que vemos detrás mío, o esta letra grandota,
que se llaman capitulares y algunas orlas e ilustraciones. Esos espacios se dejaban en blanco para que el dibujante y el ilustrador después trabajara con la Biblia y de ahí la pasara al encuadernador. Las Biblias se vendían con antelación, es decir, sobre pedido, de tal manera que dependía cuánto alguien hubiera pagado para que fuera la calidad y la belleza de las ilustraciones y el lujo de la encuadernación. Por eso todas las Biblias de Gutenberg son iguales en la mancha negra, pero diferentes en todos los detalles. Aquí tenemos los dos tomos, originalmente 1452 a 1456 se imprimió la Biblia en 2 tomos, 42 líneas por página, insisto, primer gran libro impreso en la historia. La Biblia, Palabra de Dios para Todos, que hemos estado promoviendo también para los pequeños en la edición con dibujos, es muy clara en esto que les voy a leer de Romanos 8. Se los voy a leer despacio y quiero que lo escuchen y que lo sientan, porque lo estoy leyendo en el contexto de la prueba, del sufrimiento, de los hermanos que están enfermos, de los hermanos que han perdido a alguien. Voy a leer algunos versículos, solo escuche. El espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos. Por el espíritu podemos gritar, querido Padre. El espíritu mismo, el espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios recibimos y recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Yo reconozco que tenemos que sufrir ahora. Pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. ¿Qué podemos decir de todo esto? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? En estos pequeños textos que hemos estado publicando en la semana, no han faltado los reclamos que creen que insistir en el amor que Dios tiene por el hombre es dejar de lado la gloria, la soberanía, la dignidad divina. No. Vean ustedes el quid del Evangelio. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? ¿Quién podrá acusar al pueblo que Dios ha elegido? Dios es el que nos aprueba. ¿Quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades,
ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Más bien, en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios, quien nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la religión del corazón y no la religión de la exterioridad. Está bien que los fariseos se lavaran las manos, está bien que usted se lave constantemente las manos, está bien que lavemos las verduras y las frutas y que cozamos bien la carne, todo eso está bien, no lo vamos a dejar de hacer, pero debe quedar clara una cosa: todos aquellos ritos o costumbres o simplemente hábitos que redundan en nuestra salud física son tema de la medicina y de la biología y de la salud pública, pero no de la Biblia, no del Espíritu. Y Jesús está interesado, por supuesto, en nuestro cuerpo al que un día va a resucitar, pero Jesús está interesado en una relación desde nuestro corazón. Entonces, si usted necesita una cirugía, si usted quiere verse más guapa con un buen peinado, si usted quiere verse mejor haciendo un ejercicio o un arreglo estético o quirúrgico, todo eso está bien. Pero no lo hagamos por pensar que somos mejores cristianos, que somos más santos, que somos más dignos o que ya pertenecemos al jet set de la iglesia. Cuidado. Voy a seguir. Por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Verso 41, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Qué curiosa relación, ¿no? Los fariseos y, por extensión, por la situación que conocemos de los evangelios, saduceos, escribas, tenían las mismas características de buscar el cumplimiento de tantas y tantas reglas de la exterioridad. Y Jesús dice, el problema es que por fuera, sí, ustedes son muy bonitos. La gente les tiene mucho respeto porque creen que ustedes son muy espirituales. ¿Cuántos personajes con un halo de santidad conocemos? Muchos. Algunos ya fueron beatificados, como si no supiéramos los enjuagues políticos y los negocios sucios que tuvieron en vida. Pero sí, ahora con la televisión y con la mercadotecnia, hay mucha gente, muchos predicadores, muchos ministros de todas las religiones que se fabrican un halo de santidad. Desde los que simplemente por sentarse en flor de loto y poner las manos aquí, dicen, oh, qué gran santo es. Hasta los que por los ropajes especiales y el palacio en el que aparecen, parecen santos. No, Jesús dice, miren, den limosna a los pobres y serán limpios. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pues porque el verso anterior dice, por dentro están llenos ustedes de rapacidad, es decir, del deseo de acumular, de enriquecerse, y ese deseo es desordenado porque no importa sobre quién pases, no importa a quién le quites. Es inconcebible, pero es cierto. ¿Cómo es posible que médicos le quiten el dinero a la gente sabiendo que no lo tiene o que le están cobrando lo que no tendrían que cobrarle? ¿Cómo es posible que pastores solo insistan en que hay que dar y le saquen a la gente con todos los pretextos posibles lo más que pueden? ¿Qué tendrían que hacer estos grandiosos jerarcas del clero y estos grandiosos apóstoles que tienen su jet privado y sus grandes mansiones?
Porque sí, los apóstoles, estos famosos, tienen hasta jet privado, de lujo además. No viajan en cualquier avión. ¿Qué tendrían que hacer para que toda esa podredumbre que está dentro dejara de estar allí? Pues dar lo que tienen a los pobres. Y eso haría una tal revolución porque les exigiría un cambio de actitud, de prioridades, de anhelos, un cambio del objeto de su amor. Y entonces, bueno, eso no va a suceder. Yo le aseguro que, no quiero decir nombres, pero usted los conoce. Yo le aseguro que ese en el que usted está pensando no va a tomar todos esos millones que ha sacado a la iglesia y va a decir, ahí está para los pobres. Más, ay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En el concepto legalista, pues hay que cumplir todos los preceptos, y uno de ellos es el diezmo. Aquí en la Misná tenemos 2 tratados muy extensos sobre el diezmo. El primer diezmo, el segundo diezmo, el diezmo del año tercero, el diezmo del año sexto, etcétera, etcétera. Como ya a veces nos han compartido, ¿no? También está el diezmo, está la ofrenda especial, está la ofrenda para la construcción, está la ofrenda para el carro del pastor, está la ofrenda para el viaje del pastor, está la hora azul, está la hora feliz, está la hora del pacto. Sacar. Sí, ustedes diezman hasta de lo más pequeño. Tengo este frasquito de comino, de pimienta, ¿cuánto es el diezmo? Bueno, pues vamos a dar el diezmo. Dice Jesús, pero se olvidaron de lo más importante, la justicia. La justicia tiene que ver cómo me relaciono, cómo me comporto con el prójimo. La justicia es dar al otro lo que le corresponde. Le doy el amor, el servicio, la consideración, el apoyo, el perdón que el otro necesita. Una vida centrada en la rapacidad, en la riqueza, en el egoísmo, no está preocupado por el prójimo. Y entonces está muy preocupado por las formas religiosas. Mire, los multimillonarios tienen a los altos jerarcas, a los prelados, constantemente comiendo en casa. Es que va a venir a comer el arzobispo. Y ahí está el arzobispo, departiendo en la mesa, tomando el vinito o algo más fuertecito. Y nunca un prelado le va a decir al multimillonario, mira, esto no te sirve para nada. Porque el multimillonario va a hacer un chequezote para que pues ya le absuelvan de sus pecados, no hay problema. Mientras él sigue pagándole mal a sus trabajadores y sigue haciendo trampas y evadiendo impuestos y cometiendo injusticias, ¿no? Siendo parte de un sistema explotador injusto. Pero cree que al llevarse bien con los dirigentes religiosos, al ir a ciertos cultos o servicios o misas, y sobre todo si son en los templos más lujosos. Porque bueno, ¿dónde se va a casar mi hija? ¿Dónde van a bautizar a mi nieto? No, pues en la iglesia de las Lomas, o en la catedral y con el... No digo con quién, ¿no? Pero, es decir, todo eso no sirve para nada. Dice Jesús, miren, se olvidaron de lo importante, la justicia. Se olvidaron de que se trataba de amar a Dios. Yo espero que usted vaya notando que siempre estamos enfatizando el amor de Dios por nosotros y el amor que le debemos a Dios. Que a lo largo de todo este capítulo Jesús ha insistido de muchas maneras en que la entrega es total, que la entrega es una entrega amorosa. Cuando eso no existe, usted puede sentirse un evangélico o un católico muy fiel, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, trajecito, corbatita, mi Biblia bajo el brazo, ya me voy al culto, yo llego tempranito, yo me paro en los cultos, yo canto con ganas y no falto. Además pasa la ofrenda y yo doy mi ofrenda. Soy un buen cristiano. Bueno, hay muchos así.
Conozco familias de cepa, de abolengo evangélico, con toda la vida en la iglesia, que no han cambiado nada. Siguen siendo tan carnales, no han cambiado un ápice. Pero son la familia fundadora de la iglesia. Es la familia que más da, es la familia que más figura. Bueno, seguramente usted también conoce unos. Pero esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Porque también tenemos a los otros, a los avaros, a los codiciosos que dicen, no, eso del diezmo no. Yo por eso no voy a la iglesia, porque piden diezmo. El diezmo es del Antiguo Testamento. Por eso, como yo estoy en el Nuevo, pues ya no diezmo. Claro, le agrada eso aquí al codo, ¿verdad? Jesús dice, no, era necesario hacer la misericordia y el amor a Dios y la justicia sin dejar de hacer lo otro, porque lo otro tiene sus razones de ser. Poco predicamos aquí sobre el diezmo, por ahí en algún video de Corintios, en algún video de Carta a los Hebreos, hemos tocado el tema. Y yo quiero agradecerle a los hermanos que, sin que estemos insistiendo en ello, sin que estemos predicando en ello, son fieles en su diezmo. ¿Cómo lo aprendieron? ¿Cómo se les ocurrió? Pues yo creo que en su relación con Dios y en su lectura de la Biblia, porque han sido fieles. Y hay que ser muy cuidadosos en no usar el tema para explotar las necesidades de los hermanos. Porque miren, es que si tú no das, entonces Dios te va a maldecir. Bueno, eso también lo leí aquí. Ya no los quiero aburrir leyéndoles más, pero lo he oído en muchos predicadores, ¿no? Malaquías 3 es el clásico versículo usado. Es que ustedes me han robado y por eso están pasando todas las calamidades. Pónganse a diezmar y entonces se van a abrir las ventanas de los cielos y les va a caer la abundancia. Hay por ahí un predicador con muchas visitas en sus videos, de Guadalajara, de cuyo nombre tampoco quiero acordarme, y él dice lo siguiente, es que el diezmo es un principio. Aunque tú no fueras cristiano, si tú diezmas, Dios te da, porque es un principio. Entonces puede haber gente que ni siquiera es convertida, pero pues quiere hacer una buena inversión y entonces diezma, creyendo que pues Dios de todas maneras lo va a bendecir. Ese mismo pastor insiste en que si tú no estás andando como Dios quiere y no estás diezmando, entonces Dios no te puede bendecir y por eso tu vida está muy mal. Es decir, condicionamos la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es incondicional, el amor de Dios es incondicional, el perdón de Dios es incondicional, aunque esto le duela a legalistas, fariseos y escribas. ¿Por qué? Porque el escriba pone cargas, como lo leeremos más adelante, sobre los demás, con la suposición de que si él lleva esa carga, si él cumple esas reglas, si él vive de esa manera, entonces Dios lo va a bendecir. Y si no hace lo que las tradiciones indican, entonces es un pecador indigno y Dios no le ama. Cuando cualquier predicación o doctrina enseña que el amor de Dios es solo para el que anda derechito, es solo para el que se ha arrepentido, es solo para el buen cristiano, es una doctrina falsa. El amor de Dios es para todos los seres humanos, los cristianos y para los no cristianos. Para los cristianos espirituales, sí, pero también para ese empresario injusto del que hablaba yo, Dios también lo ama. Y Dios también ama a aquel drogadicto que ya vive en la calle, esclavizado por el vicio. Y Dios también ama a los asesinos. Dios también ama a los secuestradores. Bueno, ama a los políticos. Entonces, el amor de Dios es incondicional. Su gracia, que significa su amor inmerecido, su favor inmerecido, pues es inmerecido. Y cualquiera que predique que necesitas hacer esto o aquello para que Dios te bendiga, está dejando de lado la gracia.
Está pidiendo una dignidad o una condición para que recibamos la gracia de Dios, pero la gracia de Dios es incondicional. El perdón es incondicional. Dios no me perdona porque ya me arrepentí o porque ya dejé mi pecado. Sí hay que arrepentirse. Sí, anótelo, no me vaya a calumniar. Sí hay que arrepentirse, sí hay que dejar el pecado. Pero Dios no me perdona por eso. Dios me perdonó antes de que yo naciera. Romanos 5:8. En esto se engrandeció el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El diezmo no es una condición para que Dios le bendiga. Dios le va a bendecir si no diezma. Y si diezma, no significa que Dios lo va a volver rico. Usted sabe, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Uno diezma por otra razón. Uno diezma por gratitud. Uno diezma no porque es un principio de que aunque yo no sea cristiano me va a bendecir. Al contrario, el diezmo y la ofrenda no son más que una manera de expresar que yo mismo me estoy ofrendando. Si usted no se está ofrendando con su ofrenda, si usted no se está ofrendando a Dios con lo que da, pues no dé. No, aquí no tratamos de manipular para que usted dé como sea. Es muy fácil decirle a la gente, como alguna vez les comenté porque lo vi y es real en un video de un predicador. La única garantía para que tú seas invulnerable, para que a ti no te pueda dar el coronavirus, es diezmar. No podemos decir eso. Hermano, si usted diezma o no diezma, le va a dar el coronavirus. Bueno, a lo mejor no le va a dar. Dios quiera que no, ¿verdad? Pero no tiene que ver. El diezmo es una gratitud, es una expresión de nuestra vida comunitaria. Y para los que dicen que es del Antiguo Testamento, solo le voy a recordar un argumento que ya le he dicho varias veces y que ilustra muy bien. Si la gracia es mayor que la ley, y en la ley el diezmo era del 10, valga la redundancia, entonces siendo la gracia mayor y usted no quiere dar el 10, bueno, entonces da del 11 para arriba. Si no da del 11 para arriba, entonces su argumento es fariseo, no le gusta dar. Hay de vosotros fariseos, verso 43, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Claro, esta hambre por la fama y por el reconocimiento que está en la política, que está en el medio artístico, televisivo y cinematográfico y que está en las iglesias también. Es que yo quiero que cuando lleguen a una iglesia digan, miren, está con nosotros el apóstol fulano, y que me den una silla allá al frente. Hay una iglesia que tiene su sede en Guadalajara, donde la silla del apóstol es todo un trono en el medio de todo el gran templo. Aman las primeras sillas, aman las salutaciones en las plazas, que todo el mundo, mira, ahí viene fulano, todos se inclinan, todos le aplaudan cuando pasa. ¿Y sabe por qué hay muchas divisiones en las iglesias? Porque el que no siente que le están dando el honor que merece, que no lo tomaron en cuenta, que el privilegio que a él le deberían haber dado, se lo dieron al otro, entonces empiezan los pleitos, las divisiones, las murmuraciones. Dios ayude a que nuestro corazón sea examinado a la luz de su Espíritu Santo para ver que nosotros no hagamos nada en afán de reconocimiento. El Evangelio de Mateo también es muy abundante en todo esto. Que no hagamos nada en afán de reconocimiento. Allá Mateo dice, ni siquiera tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Porque entonces hasta ahí llegó tu recompensa, ¿no? Si usted da, por ejemplo, una ofrenda o ayuda a alguien y luego usted mismo lo publica. Es que yo di, es que yo hice, es que yo ayudé. No tiene más recompensa que eso. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Miren, no estamos predicando en contra
de que el cristiano se enfrente a la posibilidad de fallar. Creo que todos desde que nos convertimos hemos tenido fallas. ¿Quién sería el cristiano que podría decir, desde que me convertí, yo no he pecado? Que sí los hay, pero en ese momento, solo en ese momento ya están cometiendo dos pecados, el del orgullo y el de la mentira, y son bastante graves. Todos caemos. Por supuesto, la carta de Juan dice, hijitos, estos escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos abogados, si confesamos nuestros pecados. Entonces no voy a caer, no debo caer. Si llego a caer, debo tener confianza en mi abogado y confesar mi pecado y restaurar mi relación con Dios. Desde esa perspectiva, no es que Jesús está reclamando. No le está reclamando al pueblo, no le está reclamando a los creyentes, ni siquiera a sus discípulos, que seguramente también tenían muchas fallas. Desde ese sentido, diría el Evangelio de Juan, quien que esté libre de pecado puede lanzar la primera piedra. Cuando hablamos de la hipocresía y cuando hablamos de los ministros que han distorsionado el Evangelio y han convertido el ministerio en un negocio, no es porque nosotros podamos tirar la primera piedra, no es porque yo o cualquiera de nosotros o de los que escuchan no haya tenido fallas, sí. Pero por eso la insistencia de Jesús en el inicio de varias de las frases aquí es hipócritas. ¿Qué quiere decir hipocresía? Es que he decidido parecer espiritual, pero no me he arrepentido. No estoy luchando por vencer el pecado. Estoy cómodo como estoy, con los intereses y con las ganancias que me están llegando, estoy muy bien, no pienso dejar eso. Con la fama que tengo ante la gente, con el reconocimiento que me dan, la pleitesía en muchos casos, estoy perfectamente bien. No necesito cambiar nada. Eso es la hipocresía. Que no estamos ya en la lucha, tratando de no caer, bueno, caí, me levanto, me arrepiento, confieso, voy adelante. No estamos en esa lucha. El hipócrita se ha mantenido en una situación, y esa situación implica también una apariencia. Él está muy interesado frente a los demás, para que los demás vean en él un gran siervo de Dios. Y claro, a veces se destapa el escándalo. Creo que constantemente en las noticias, ¿no?, tenemos casos de grandes evangelistas, famosos predicadores, que resulta que o ya no son creyentes, o ya los descubrieron en homosexualidad, o cuántos altos curas de la jerarquía católica en pederastia, o cuántos pastores que cometían fraudes. Bueno, sí, algún día se va a destapar eso. Mientras eso no se destapa, hay una actitud de hipocresía. Y entonces por eso Jesús es tan duro, no contra el pecador del pueblo, no contra el discípulo que está en la lucha, sino como dice aquí, hipócritas. Sois como sepulcros que no se ven y los hombres andan encima y no lo saben. Aquí está jugando Jesús con sus propias reglas de lo puro y lo impuro. Un cadáver es impuro. Un sepulcro es impuro. ¿Recuerdan cuando hablamos del gadareno, el endemoniado que andaba entre los sepulcros? Entonces, un sepulcro sin lápida, ahí hay alguien enterrado. Yo paso por ahí, yo camino por ahí, a lo mejor hasta me siento a tomar el solecito, pongo mi mantelito, saco mi torta, mi refresco, y yo no sé que ahí alguien está enterrado. Y desde las reglas levíticas, yo me estoy convirtiendo en impuro y mi torta la estoy convirtiendo en impura y yo no lo sé.
Entonces fíjese qué ejemplo tan interesante de Jesús, ¿no? Los fariseos y los escribas tienen apariencia de piedad y la gente los honraba, los consideraba unos hombres santos. Pero la gente no se daba cuenta que en la parte que no se ve, en lo que está más adentro, hay putrefacción y que esa putrefacción contamina, y ya no en el sentido físico en el que contamina un cadáver, sino la alegoría está remitiéndonos aquí a la contaminación de aquello que sale del corazón. Lo que sale del corazón, como diría Jesús en otro texto, los hurtos, los adulterios, las hechicerías, la idolatría, toda la maldad, no me la contagian los demás como pensaban los fariseos, no me la contagia la impureza de objetos impuros, la maldad sale del corazón. De un corazón no arrepentido, que para el caso es entonces un sepulcro donde la putrefacción contaminante, de contaminación originante, está allí, pero los demás no lo saben, los demás no lo ven. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? O sea, Jesús le está diciendo esto, fariseos, ¿no? Pero luego dice, ¿y escribas? Y ahí entonces hay un escriba, aquí llamado intérprete de la ley, reclama y dice, a ver, maestro, ya también nos estás ofendiendo a nosotros. Parece que Jesús, decíamos, no tiene mucha cortesía. Lo invitaron a comer y se le ocurre ofender a los que lo invitaron a comer. Pero Jesús no le dice, bueno, sí, discúlpame, no era contigo. No dice eso, dice, ay de vosotros también, intérpretes de la ley. Directo, Jesús es directo. Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Estos predicadores que tanto dinero piden y que hacen que la gente se endeude y que dé hasta lo que no tiene. Yo me pregunto, ¿y ellos darán a los pobres? Por la manera en la que acumulan y viven, no lo creo. Cuando yo veo la extensión de la Mishnah y del Talmud, digo, gracias a Dios que Cristo nos hizo libres. Porque si yo tuviera que memorizarme todo esto y todo el Talmud y todo el día estar pensando si puedo hacer esto o aquello, si es así o es asado, y qué dijo Rabí fulano y qué dijo Rabí perengano, no, qué carga tan pesada. Bueno, hay unos hermanos que tienen corazón de tameme. ¿Saben? Tameme es una palabra náhuatl que se usaba para los cargadores del mercado de Tenochtitlan, porque habiendo sido librados por Cristo, se quieren ir a los grupos judaizantes donde les van a poner toda su cargota para que todos los días anden preocupados y ya no estén seguros de su salvación, no sepan si cumplieron o no cumplieron la ley. No nos ha dado Dios espíritu de tameme, sino de gracia, ¿verdad? Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Este es el problema de una generación que cree que ella no cometió el mal. Bueno, sí, los nazis persiguieron a los judíos. La Inquisición mató a los protestantes, a los brujos, a los judíos también. Pero pues no, yo soy de otra generación. Es muy fácil que sin percibirlo, nosotros estemos siguiendo el mismo espíritu de esas instituciones. Y lo vemos en las ideologías que hoy pretenden dominar. Es que yo soy un defensor de la mujer o una defensora de la mujer. Y entonces, ¿por qué haces pensar que todos los hombres son unos malvados? Que todos los hombres maltratan a todas las mujeres, que todas las mujeres son buenas, que todos los hombres odian a las mujeres y que todas las mujeres tienen que pelearse con todos los hombres. Eso es exactamente el mismo espíritu de los que maltrataron a las mujeres. Ese es el mismo espíritu de los inquisidores que quemaron gente. Ese es exactamente el mismo espíritu de los nazis que llevaron a los campos de concentración a los que no pensaban como ellos. Entonces, las ideologías
y muchas actitudes religiosas son igual de culpables. Déjenme parafrasear este versículo de Jesús. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Bueno, él está diciendo, unos los mataron y otros celebraron edificando grandes sepulcros, pero la actitud es la misma. Recuerde que cada generación es responsable de su avivamiento y de su transformación. Nosotros no podemos vivir a la sombra ni en la política de la revolución de 1910, que ya desapareció, cualquier logro, ni podemos vivir a la sombra del avivamiento que hubo hace 50 años o 100 años. Si nosotros no nos entregamos, si nos conformamos, estamos siendo hipócritas. Y si nosotros, si nuestra propia generación no busca su transformación, aunque celebremos a los grandes héroes y a los grandes mártires, estamos en el mismo espíritu de los perseguidores. Pero Dios dice, la sabiduría les dijo, la sabiduría de Dios les dijo. Verso 49. Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Siempre. La gente piensa que si hubiera estado cuando Cristo era condenado, ellos no lo hubieran condenado. Ellos no hubieran sido de esa turba que gritaba, crucifícale. A veces pensamos que si Cristo hubiera venido en nuestros días, lo hubiéramos reconocido. Les recomiendo leer el cuento del Inquisidor de Dostoyevsky, para que vea cómo si Cristo viniera en cualquier situación, los religiosos serían los principales en volverlo a rechazar y en volverlo a condenar. Tenemos que tener cuidado porque mire, ¿por qué Dios está anunciando que los profetas y apóstoles verdaderos serán perseguidos? Los apóstoles que le dicen que usted va a ser próspero y que todo va a estar bien y que tienen nuevas revelaciones y todas esas nuevas revelaciones son para que usted compre ilusiones falsas, no van a ser perseguidos. Los profetas que solo decretan prosperidad y éxito y cosas buenas no van a ser perseguidos. Pero los verdaderos apóstoles y profetas siempre serán perseguidos. Si usted anhela un ministerio, sepa, tarde o temprano, usted será perseguido. Y sabe, bueno, para que se demande de esta generación, dice Jesús, la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandado de esta generación. ¿Cuál es esta generación? Bueno, en primer lugar, esta que escucha a Jesús. Pero toda generación que escucha el Evangelio sin arrepentirse y que se identifica, aunque no lo reconozca y aunque no lo quiera, con la actitud de los perseguidores, tiene sobre sí la demanda de la sangre. Aquí Jesús está aludiendo a la historia del momento en que Caín mató a Abel. Recuerda que ambos trajeron una ofrenda. Es decir, Caín no era un torvo pecador, vicioso, metido en el crimen organizado, pues que mató a su hermano. No, ni siquiera era un rey que para que no le disputaran la corona, mató a su hermano. Caín era un adorador. Caín trajo una ofrenda a Dios. Y lo que le molestó es no sentir que Dios se agradaba de él como se agradaba de su hermano. Es decir, hubo ahí un celo. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice, ¿ustedes aman los primeros lugares? Bueno, pues Caín amaba el primer lugar. De hecho, él era el primogénito. Y entonces, cuando siente que es de mayor agrado Abel ante Dios, Caín se enoja. Y se enoja profundamente. Y entonces Dios le habla y le dice, mira Caín, ¿por qué estás enojado? Si actuaras bien, ¿no serías enaltecido? El pecado está a la puerta. La palabra hebrea allí es como un animal agazapado, ¿no?
que está a punto de lanzarse sobre su presa. El pecado está al acecho. Mas tú podrás dominarlo, le advierte Dios. Caín no hace caso, mata a su hermano. Lo sorprendente es que después de eso Dios sigue tratando con Caín. Lo busca, le da la oportunidad de confesar, incluso le pone una señal para que nadie tome venganza y de momento Caín no se ha castigado. Pero lo que quiero rescatar del relato es que el conflicto al que se refiere Jesús aquí, y que es un conflicto de toda la historia, es la del adorador falso, la del adorador de la exterioridad, la del adorador legalista contra el adorador en espíritu y en verdad. Y si fuéramos repasando las épocas, veríamos eso. Desde Caín y Abel hasta las religiones que en Israel, especialmente para ir al contexto bíblico, persiguieron a los profetas y los mataron. Y los que persiguieron a los apóstoles. No es sorprendente que este gran libro impreso era en ese momento un libro prohibido y que aunque impreso fue destinado a las personas ricas y al clero y no para el pueblo. Pero ¿quién había prohibido la Biblia? La institución religiosa. ¿Y quién aprendía y quién torturaba y quién mataba a los que leían o traducían o poseían la Biblia en lenguas del pueblo? La institución religiosa. ¿Ve? Siempre es Caín contra Abel. Por eso no le sorprenda que en el mundo cristiano, en el sentido amplio, llámese ortodoxo, católico, evangélico, los conflictos están adentro. Cuando uno empieza a creer, piensa que va a llegar a la iglesia donde todo va a ser bonito y de repente pues empieza a ver los conflictos y las cosas que pasan adentro de la iglesia y se asusta y dice, esto está peor que el sindicato de allá no digo cuál, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Diría a los historiadores de la iglesia, el odium theologicum. Ese odio que ha hecho que la iglesia o líderes de la iglesia usen incluso la fuerza, la violencia, los ejércitos seculares para matar a los herejes. Toda la sangre de cualquier religioso no arrepentido, toda la sangre que derramó cualquier institución religiosa contra los verdaderos creyentes va a ser demandada, porque en la historia de Abel, Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios como ser omnisciente, pues claro que sabe qué pasó y dónde está el hermano. ¿Pero por qué le pregunta? Pues porque le está dando una oportunidad de confesar. Pero Caín no confiesa. Caín cree que puede mentirle a Dios, cree que puede evadir la responsabilidad de la libertad. Y entonces dice, yo no soy la nana de mi hermano, ¿por qué me preguntas a mí? Y entonces Dios dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eso significa, no algo literal, no es que la sangre se va a quedar ahí en la tierra y la sangre tiene voz y entonces habla, no. La sangre es la vida. La injusticia de haber cegado una vida no puede pasar por alto ante el juez justo que mira todas las cosas. Esta misma figura la tenemos en el Apocalipsis, en la visión del quinto sello. Cuando se abrió el quinto sello, dice Juan, yo vi las almas de los decapitados por causa de Jesús en el altar. A la manera en que se sacrificaba el animal y toda la sangre, toda la vida del animal se derramaba al pie del altar, así él veía las vidas de los mártires de la iglesia. Y los mártires, aún no resucitados, sus almas clamaban, Señor, ¿hasta cuándo has de vengar nuestra sangre? En ese sentido, la sangre clama. Y Dios les decía, esperen, hasta que sean completados el número de sus hermanos que también van a ser muertos. Hasta que usted, los de Comunidad Apostólica, los de Aguascalientes, los de Chihuahua, los de Canadá, los de España, también sean mártires. Ay, caray, Pastor Cristian, ¿qué está diciendo? Pero Dios dice aquí,
Se dice pues que en conmemoración de la noche de San Bartolomé, allá en Francia, para acabar con los protestantes, primero se hizo un pacto de tolerancia. Pero por detrás los jesuitas estaban asusando a Catalina de Medici y se contrataron un gran número de asesinos. Y la noche que se llama de San Bartolomé, entraron en las casas de los protestantes en París, asesinando hombres, mujeres, niños, 10,000 personas en una noche y unas 100,000 personas en los subsecuentes días. Roma acuñó una moneda conmemorativa por la matanza de San Bartolomé, donde una mujer bebe la sangre de una copa. Bueno, Dios demandará la sangre de todos, desde Abel hasta Zacarías. Este Zacarías, hijo de Berequías, hijo adoptivo del sacerdote Joiada, fue asesinado en un relato que encontramos en el segundo libro de las Crónicas, un poco después de la reforma del rey Josías. Yo creo que lo vamos a ver. Ya sé que ya me largué, pero me quedan unos 3 versículos. No quiero ya dejar Lucas 11 para la siguiente. Si me tiene un poquito de paciencia. A ver, los que están aquí, ¿me tienen paciencia? O a nombre de los de la distancia ya le cortamos. Segundo de Crónicas 24. Segundo de Crónicas 24, dice el verso 18, que muerto Joiada, el sacerdote, el 18 dice, desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Y él les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿No os vendrá bien por ello? Porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Unos capítulos después, el segundo libro de las Crónicas termina y déjeme decirle que en el orden en que se acomodan los libros de la Biblia hebrea, en una edición hebrea, judía de la Biblia, al final no está Malaquías, sino segundo de Crónicas. Entonces, cuando Jesús dice desde Abel hasta Zacarías, no quiere decir que Dios no esté pensando en la sangre de Juan el Bautista y de los mártires cristianos y de los del siglo XXI, sino que Abel, como símbolo del primer muerto por un fratricidio en el mundo, hasta Zacarías, símbolo del libro que cierra las Sagradas Escrituras y que anuncia que por causa de la idolatría el pueblo será abandonado por Dios y llevado a Babilonia como castigo, pues entonces es como un principio y un final. Es como decir, todas las personas que sean asesinadas por la fe, normalmente en la mayor parte por los falsos adoradores, van a recibir una recompensa de Dios, pero sus verdugos van a recibir también un castigo de Dios. Desde Abel hasta Zacarías. El nombre Zacarías significa aquel a quien Dios recuerda. Entonces también el nombre es muy simbólico, que nos está diciendo que Dios no va a olvidar a ninguno que ha sufrido por él, no va a olvidar a ninguno que ha sido asesinado por él. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Cuál es una de las grandes consecuencias dañinas de esta actitud farisaica y legalista? O de esta actitud fascista que termina en el fondo apedreando a los testigos.
que engaña al pueblo sencillo. Jesús reprende aquí no al campesino, decíamos, no al publicano, no al pecador ordinario, a quien le anuncia el amor de Dios. Jesús reprende a los líderes, a los que enseñan, a los que conocen la Escritura. Por eso, miren, tenga mucho cuidado, estudie mucho su Biblia, porque los líderes de las predicaciones del movimiento de la fe, que tantas mentiras enseñan, de decretos y de guerras espirituales y de maldiciones, y los líderes de los judaizantes que arrastran a los cristianos ingenuos a creer que van a ser más amados por Dios si son judíos, y los líderes de la teología liberal que te llevan a pensar que tú eres más incluyente y más amoroso si dices que el pecado no es pecado, y que son los primeros que nos van a perseguir, y son los primeros que están imponiendo que nuestros niños ya sean depravados desde la escuela, que se les enseña allí. Esos son fariseos hipócritas, que están quitando la llave del conocimiento, porque entonces cuando la gente abre la Biblia, no la puede leer solo por la guía del Espíritu Santo, sino por lo que ya le dijeron, por las distorsiones que antes, a priori o como prejuicio, ya le han puesto. Y entonces la gente pues habrá cosas que ya no entienda o que interprete de otra manera porque ya le dijeron. Hay de ustedes que quitaron la llave de la ciencia, porque ustedes se arrepienten y cambian y dejan que la gente encuentre la verdad. Diciéndole estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. Entonces ellos trataron de hacerle preguntas y cuestionamientos y argumentos para decir, bueno, ya ahorita te vamos a rebatir, te vamos a demostrar que tú estás equivocado. Esto es lo que hace mucha gente que no quiere escuchar y en vez de escuchar se pone a discutir. Como aquel cristiano todavía carnal que cuando tiene un pleito no dice, reconozco que yo tengo la culpa. El esposo, la esposa que no dice, sí, perdóname, yo me equivoqué, sino que dice, no, es que tú empezaste. No, pero es que tú peor. No, es que tú eres más peor que yo. Bueno, hay que escuchar, hay que reconocer y no simplemente tratar de argumentar para salirnos del señalamiento justo. Ellos las echaban y procuraban cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Bien, cierro entonces con esto. Jesús está invitando al creyente a ser una persona íntegra. ¿Qué quiere decir íntegra? Los fariseos estaban divididos. Una cosa aparentaban y otra cosa eran. Una cosa practicaban como rito religioso y otra cosa deseaban en su corazón. De una manera vivían frente a los hombres y de otra manera vivían en su vida privada. Dios nos está pidiendo no ser escribas y fariseos. Nos está pidiendo no llevar una religión que se quede en las prácticas legalistas. Se trata de una entrega total. Se trata de la integridad. ¿Qué quiere decir integridad? Estar entero, no estar partido, estar entero. Cuando usted va a hacer sus compras, seguramente hay productos en los que se fija si no vienen rotos, ¿no? Estar entero. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el amor es total. Muchos salmos y proverbios hablan del hombre íntegro. ¿Qué es el hombre íntegro? No vayamos a volver a caer en lo mismo. El que se arregla bien, el que se baña todos los días, el que da su ofrenda y no falta al culto. Eso no es un hombre íntegro. Un hombre o una mujer íntegro es aquel que por entero, sin divisiones, sin hipocresías, se ha entregado a Dios con todo su ser, con todo su corazón, sin reservarse nada para sí.